Bueno, vamos a repasar todo en general. Vamos a hacer un cuentito de todo lo que hemos visto, ¿sí? Recuerden el tema del planteo de una determinada estructura, el identificar el componente que vamos a analizar, por ejemplo, en este caso ahora el reticulado este que hace la veces de rígido, ¿sí? Tipo grúa, identificar los vínculos y las solicitaciones, ¿sí? Las solicitaciones en este caso puede ser el peso. Recuerden que a la hora de plantear el equilibrio de un componente, una chapa, ¿sí? Un componente que suponemos como rígido, ¿sí? Lo aislamos, armamos el diagrama de cuerpo rígido, el sólido rígido, ¿sí? Aislado, el diagrama de cuerpo libre, y agregamos todos los vínculos primero, un vínculo doble, lo identificamos, uno simple, la carga que debido a este peso, por lo tanto es vertical, el peso del componente, y reemplazamos los vínculos por reacciones incógnitas, ¿sí? Por lo tanto, conocemos el peso del reticulado, el peso del componente que queremos subir, y nos quedan como incógnita las reacciones de vínculos, ¿sí? Esto es lo primero que han aprendido a hacer, ¿sí? O armando un modelito, o haciendo una simplificación, reconociendo los vínculos, y después reemplazando o calculando las reacciones de vínculos, planteando el equilibrio del cuerpo ya planteado en forma libre, ¿sí? Recuerden que lo que tenemos que identificar son todas las solicitaciones que el resto del universo o del sistema actúa sobre el componente que aislamos, ya sean con solicitaciones conocidas o desconocidas, que son las reacciones de vínculo, ¿sí? Estas las determinamos planteando el equilibrio del componente, ¿sí? Entonces, le hago una consulta en ese ejercicio, que es uno de Sí, la guía ese. ¿No sí. faltaría alguna medida para poder resolverlo? Eh, ¿Como cuál? Y porque no podés sacar el ángulo que tiene la barra que está abajo. ¿Y para el cálculo de las reacciones es importante? Y sí, creo yo. No, no, sobre todo porque estas son horizontales, verticales, ¿sí? Y tenemos las distancias respecto de este punto o respecto de este punto. En la sumatoria no interesa dónde están, en altura o en distancia. En los momentos respecto de B, de A o de que tome, acá como son todas horizontales y verticales, tenemos las distancias, ¿sí? Sobre todo respecto de estos puntos, los cuales conviene plantear momento. ¿Sí? No debería, si planteo, por ejemplo, sumatoria en momento respecto de A o de B, puedo calcular la sumatoria sin problemas con estas tres dimensiones, ¿sí? Después, internamente, obviamente, si yo quiero calcular las barras, ¿sí? Ahí tengo que identificar, por ejemplo, para cortar, tengo que saber qué ángulo hay acá, ¿sí? Porque tengo los módulos como incógnita, pero necesito la geometría, ¿sí? Pero para el cálculo de reacciones no se necesitaría. Bueno, si tenemos reticulados como este, por ejemplo, obviamente para esto, para calcular ya una vez definido el sistema de solicitaciones sobre el componente, obviamente para meternos ahora, para calcular cuáles son los esfuerzos transmitidos dentro del sistema, necesitamos exteriorizar esos esfuerzos internos. Recuerden que una vez que planteamos, conocemos todas estas solicitaciones, las reacciones de vínculo y la solicitación, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular? Tenemos que cortar y exteriorizar los esfuerzos internos de tal manera que, bueno, obviamente nos quede un sistema ahora aislado, que no es todo el componente, sino es una parte, pero al cortarlo lo que hice fue dividirlo en dos y aislar una de las dos partes, ¿sí? Exterioricé los esfuerzos que se transmiten a través de estos componentes al sistema que estoy analizando y por lo tanto puedo plantear el equilibrio para calcular ya ahora esfuerzos internos, ¿eh? Esto en cuanto a reticulado, porque sabemos que los componentes doblemente articulados no solicitados transmiten esfuerzos que son colineales, ¿sí? A las barras, en este caso, eh, doblemente articuladas. Este se conoce como el método Ritter, y si no, el método de los nodos, aislando un nodo donde podamos plantear el problema, ¿sí? Uno o más nodos, ¿sí? El método de los nodos, recuerden que es
aislar, ¿sí? Si bien es muy común dibujar la flecha sobre el mismo reticulado, yo recomiendo, sobre todo para aquellos que todavía no tienen claro cómo identificar si una barra está traccionada o comprimida, ¿sí? Cortar y alejar los nodos de las barras, ¿sí? Hacer un dibujo de este tipo, plantear los equilibrios de los nodos y después corregir las flechas, el sentido de los esfuerzos para definir si una barra está comprimida como esta o traccionada como esta, ¿sí? El método de los nodos. El tema de los modelos, porque, ¿sí? ¿Alguien habló? Una consulta, profe. Sí, No sé si ahí se me escucha bien. sí, ¿te escucha? Yo había leído una regla en internet que dice así, mirá, te la puedo leer. Dice, Sí, cuando tres barras concurren a un punto y dos de ellas están sobre un mismo eje, es decir, sobre una línea, y no actúan fuerzas externas sobre ese nodo o punto, la fuerza de la tercera barra sería cero. sí, eso lo han visto ustedes. ¿Está bien? Pero no, La no puedo citar o aprendan, no? no aprendan reglas, ¿sí? Porque eso de aprender reglas, yo veo una costumbre, no las ayuda. Ustedes pueden plantear eso y darse cuenta, ¿sí? Fíjense, si esta no existiese, ¿sí? Por eso a mí no me gusta, eh, por lo menos, explicarle las cosas de esa forma, porque eso es consecuencia de un análisis que ustedes pueden hacer sin problema, ¿sí? Si yo no tengo esta carga acá, ¿sí? Y yo planteo el equilibrio. Ese es el caso que estás diciendo, ¿no? Tengo Claro, dos tal cual. barras horizontales que llegan a La este vertical punto no y una trabaja. vertical haciendo esfuerzo, ¿sí? Y yo hago el planteo del equilibrio de este nodo, ¿sí? Yo acá tengo sumatoria de fuerzas horizontales, esta es igual a esta, ¿sí? Ahora, si hago el sumatoria de fuerzas verticales, me queda esta sola actuando sobre el punto. Si no tengo una carga aplicada ahí hacia abajo, no tengo ninguna componente vertical, porque hay una barra que sale verticalmente, otra barra, aparte de esta, tiene que ser igual a cero. Sí, sí, yo lo entiendo, está bien, pero digo, por ejemplo, en el examen, si veo todo un reticulado, empiezo con esta regla, ya empiezo a tachar sin plantear nada y ya me saco un par de barras de encima. No, bueno, ¿No? si usás la regla, primero demostrala, ¿sí? Bueno, Yo puedo hacer un planteo de esto y yo digo, bueno, mira, ¿ves? Como esto es sumatoria de fuerza igual a cero, yo tengo una sumatoria, si yo no tengo una fuerza adicional aplicada acá y tengo una barra, la que sea, que sale verticalmente, con una componente vertical, lo que sea, porque puede ser vertical o inclinado, ¿sí? Es igual a cero, hago la sumatoria y listo. Entonces, en todos los casos, tenés que demostrarlo, ¿sí? Yo entiendo que eso se puede tomar como cierto, pero lo importante es que en el planteo ustedes lo hagan, sepan hacerlo y razonar, ¿sí? Son planteos triviales, pero la idea es que no trabajemos con reglas, ¿sí? Sino que demostremos que las entendemos primero, ¿sí? Que las sabemos deducir, que sabemos de dónde vienen, y después recién las usamos, por más triviales que sean, ¿sí? bien, gracias. Pregunta, entonces los nodos vos acá planteás el equilibrio Sí. y según cómo te dé el equilibrio del nodo es si la barra está traccionada o comprimida. O sea, opuestamente sería. Claro, en este caso, al sacar la al Por sacar ejemplo, en el la punto carga, A. ¿sí? Acá, al Ahí. sacar la carga, esta no existe, ¿sí? Y por lo tanto esta tampoco. ¿Cómo está la barra? ¿Traccionada o comprimida? Perdón. Esa no existe. Y entonces está comprimida. No, no está nada, no, No no está tiene ni explicación. comprimida Ah, ni no, esa no está traccionada. trabajando, claro. ¿Sí? Entonces, esto no quiere decir que esta barra no pueda existir. Si esta barra no existe, el sistema está en equilibrio inestable. Cualquier solicitación, vientito, lo que sea, que asimetría, porque recuerden que en la práctica nada es simétrico como yo lo defino matemáticamente, ¿sí? Cualquier asimetría que haya, esto se cae, se dobla, se desforma todo, ¿sí? Porque no está estéticamente bien definido, ¿eh? Operativamente no funciona. Recuerden que la solicitación depende de los esfuerzos internos, no solo depende de la geometría y la estructura,
sino también de la solicitación. Para solicitaciones determinadas hay barras que no funcionan, pero eso no quiere decir que no deban existir, ¿sí? El cálculo de las solicitaciones nos va a permitir identificar o dimensionar las barras, ¿sí? Aquellas barras que no trabajen tendrán una sección más delgada, ¿sí? Tendrán una resistencia menor y hará las veces solamente de sistema estructural estabilizador, ¿sí? Y aquellas que transmiten, por ejemplo, esfuerzo de tracción, tendrá que estar diseñado para resistir a la tensión de fluencia o con coeficiente de seguridad. Aquel que esté a compresión, aparte, tendrá un problema de pandeo, ¿sí? Que van a ver en estática, de inestabilidad elástica, que tendrá que ser considerado para el diseño, y así, ¿sí? Esta es la primera etapa. Entonces, profe, en el punto C, si estaría vinculado al piso, ¿Cómo? en el punto C, en el punto D, que estuviera vinculado al piso, esa barra sí estaría traccionada. Sí, No, comprimida, comprimida. Y el vínculo que tengo acá, perdón, ejerce algún esfuerzo, ¿sí? Que exista un vínculo no quiere decir que haya esfuerzo, ¿eh? Obviamente, si yo tengo un vínculo acá y otro vínculo acá, ¿sí? Y una solicitación, no sé, por acá, bueno, puede ser que sí, obviamente acá va a haber una reacción de vínculo y por lo tanto acá tiene que sí o sí existir alguna carga que lo compense, ¿no? Un esfuerzo interno en esa barra que compense la reacción de vínculo acá, sobre todo si estas dos son horizontales, ¿sí? Si no son colineales, quiero decir, si no son colineales, este razonamiento no es válido, ¿sí? El por qué también lo pueden deducir planteando el equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una barra, horizontal, pero otra que viene en este punto así, y viene otra por acá, para esto no es válido, obviamente, porque esta sí puede tener una componente vertical, que se compense, sí o sí se tiene que compensar con la componente vertical que sale de acá, porque esta es horizontal, ¿sí? Bueno, estaba pensando, vamos a sacar esto, se lo va a quedar. Bueno, después el tema de cómo generar el modelo matemático, ¿sí? Fíjense acá una persona con una pesa, un antebrazo horizontal, el brazo vertical, ¿sí? No hace acá, obviamente, todo el trabajo lo está haciendo el bíceps para mantener esto en esta posición, o en el hombro, ¿sí? Más allá de que todo esto esté tensionado porque esto esté derecho, ¿sí? El modelito trabajando con el hombro es una articulación doble en el hombro, ¿sí? El peso acá y el músculo que hace el tercer vínculo no está claro, ¿sí? Aparte son modelos obviamente que se utilizan para analizar todo el sistema muscular del esqueleto del hombre, ¿no? Siempre hay que hacer simplificaciones. Vínculos, ustedes tienen que saber trabajar acá de acuerdo a cada vínculo, cómo lo ven, qué tipo de vínculo es, ¿sí? De acuerdo al diseño, a cómo esté diseñado, cómo funcionaría o ya sea de forma eficiente o cómo lo podría simplificar, ¿sí? Habíamos visto que en algunos casos, como este, ¿sí? Esto lo podemos considerar un empotamiento o si lo vemos muy débil, una articulación, sobre todo en aquellos casos donde tenemos más incógnitas que ecuaciones. Si no estamos seguros, podemos ser conservativos considerando el empotamiento como una articulación, si es que tenemos que bajar un grado de hiperestaticidad. Perdón, profe, tengo una consulta de los apoyos fijos. Sí. Porque había ejercicios como la guía 5, donde vos tenías un apoyo fijo y una barra quebrada, por ejemplo, y si vos ponías tu sistema de referencia lo más lejos posible, o sea, en el punto más lejano era mejor porque no tenías que calcular ninguna fuerza de vínculo que había en el apoyo fijo, ¿no? Pero si vos arrancás del otro lado, o sea, si vos arrancás en el apoyo fijo
y vos marcás, digamos, la fuerza que tiene vertical, horizontal, y luego el momento, digamos, ese momento que tenés que marcar, no estoy segura luego en el gráfico de momentos flectores, digamos, cómo afectaría, cómo lo tengo que contar o no, me confunde eso. Eh, No sé si me estoy confundiendo en general yo o... no debería haber problema. Igual vamos a ver el ejercicio, porque si no, eh, no logro verlo. Estoy intentando seguirte, pero no lo logro. Eh, Vamos a ver el ejercicio de la práctica. Me dijiste, Es de las 5. Sí, igual cualquier ejemplo que tenga un extremo, un apoyo fijo y una barra con fuerza sirve. eh, el ejercicio 10 sería. A No, el 7. ver. ¿Viste? Sí. Cuando vos pones tu sistema de referencia desde A y vos estás marcando ahí fijamente, vos marcas la reacción en A horizontal, la vertical, y luego cuando vos escribís un momento ahí, ¿no? Porque es está fijo. Es ¿Cómo un lo marcas? empotamiento. No es que ¿Qué? está fijo, ¿sí? Es un empotamiento estelar. ¿No es no es el último caso que acabamos de ver de apoyo fijo? A no ser que le llamás apoyo fijo. Esto es un empotramiento, Eh, una ah, restricción en todo sentido. En el espacio son 6 restricciones distintas, ¿sí? Evita el desplazamiento en X, en Y, en Z y el giro en cualquiera de los 3 ejes. En el plano claro. son 3 restricciones. Es un empotramiento, así le llamamos, ¿sí? Un Ujú. vínculo fijo puede ser un vínculo doble también, es fijo, no se mueve en el espacio, ¿sí? O Ah, triple, ah, ¿sí? Pero no, permite los giros. Este no permite los giros, entonces ahí claro, puede haber momentos flectores, no hay claro, problema. como no permite los giros. Sí, Acá, cuando estábamos viendo recién el tema de los vínculos, decía que cuando era como decís, un empotramiento total, teníamos que escribir una fuerza horizontal, una vertical y un momento. sí, una cupla, Claro, y cuando yo escribo ahí en el punto A un momento, sí. ¿cómo me afecta el diagrama de momentos? ¿Hay un No, no salto? debería, no debería, no. Sí, bueno, obviamente en el inicio vos arrancás en cero y cuando llegás en A, en A arranca con una cupla dada en la reacción de vínculo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en algún ejercicio, ¿sí? Está Yo te bien. diría que de última lo charlamos después en alguna de las consultas con los ayudantes, ¿sí? Esta es una claro, tendrías que plantearlo y ver a ver qué has hecho o ver, plantear en particular. ¿Sí? Porque así en el aire, no nos va a ver Eh, nadie. claro, lo resolví al revés, arrancando desde D. Sí, Eh, bien, perfecto, pero después el diagrama llega con una cupla, puede ser que no, que se compense todo, ¿sí? Pero puede llegar con una cupla distinta de cero respecto de cualquiera de los 3 ejes, siendo momento torsor respecto de X o flector si es Y o Z, y eso es compensado por la reacción de vínculo. Es un empotamiento que impide cualquier tipo de desplazamiento y por lo tanto genera reacciones de las que una necesite, ¿sí? ah, claro, si Entonces, yo bueno, tengo momentos, por ejemplo, yo vine con un momento en en X, Z o Y, en en Z, I, cualquiera de voy los a tres tener lo momentos soporta. contrarios que me Ajá. hace el coso. Está bien, no, entendí, gracias. Ahora, O sea, profe, vos con lo que llegás a A viniendo desde D en A, digamos, los tenés en el sentido inverso para que todo esté en equilibrio. claro, por ejemplo, acá me llega sí o sí un momento en Z generado por F1, ¿sí? F1 por esta distancia me genera un momento en Z. Acá, a la altura. Un ¿Con momento qué, flector. con qué lo momento? Momento flector. ¿Con qué lo compenso? Con una cupla según Z. Por el contrario, Claro, Claro, está bien. me llega acá y ¿qué me genera? Un momento según el eje Y. sí. FO, toda esta distancia, que es 2 veces L. ¿Y con qué Claro. lo compenso cuando llega acá?
y con una cupla igual de Claro. opuesta, según el eje Y, la reacción de vínculo según el eje, el momento según el eje Y.